Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro Conversando con CISOs. Mi nombre es Edgar Rojas desde Estados Unidos. Nuestro colega Andrés Almanza desde Bogotá, que se ve que hoy está calientito en Bogotá, no tiene su ruana Tengo mi habitual ruana. del frío. Y, y desde Argentina, vamos por todo, ¿no? Estados Unidos, Colombia y luego terminamos en Argentina. Tenemos a Herman Massenberg, CISO en Swiss Medical Group en Argentina. El tema de hoy es un tema muy interesante, los desafíos del sector salud frente al ransomware. Hemos escuchado acerca del ransomware, ya van para, yo diría, venimos hablando de este tema como 5 años, pero el sector salud en estos momentos es el que más está en la mira de estos atacantes. Y te vamos a tener una buena conversación. Antes de comenzar, la invitación, el 3 de diciembre tenemos el CISO LATAM Summit. Va a ser un día muy especial. Especialmente ojalá que Germán nos pueda acompañar ese día. Ya debes haber recibido la invitación esta mañana. Sí, sí. Entonces va a ser un tema, un día muy interesante. Y entonces todos se pueden registrar, entren a la página tacticaledge.co y se registran y nos acompañan el 3 de diciembre, que hemos podido abrir unos espacios adicionales. Bueno, Germán, bienvenido. Cuéntanos, ¿quién es ¿Qué Herman tal? Massenberg? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Edgar? Antes que nada, agradecido por la invitación para conversar de los temas de moda. El tema de moda. No vamos a El hablar de tema de fútbol moda. porque Colombia todavía no estamos aquí adoloridos de la paliza de ayer. Nos metieron un ransomware los ecuatorianos que no Pero lo habíamos visto. tenaz. Pero Sí. bueno, lo del tema de moda sí es en ransomware. Germán, cuéntanos, ¿tú qué haces en Swiss Medical Group en Argentina? Bueno, yo soy gerente de seguridad informática dentro de la Dirección Corporativa de Auditoría de Riesgos de Swiss Medical. Swiss Medical es un grupo en Argentina que tiene distintas unidades de negocio, principalmente enfocado en salud. Somos conocidos por ser una de las prepagas más grandes y también tenemos unas cuantas clínicas en el área metropolitana AMBA de Buenos Aires. Tenemos clínica en Salta, ciudad de Salta, en el norte del país, y tenemos clínicas en Neuquén, en el sur del país, la zona petrolera de Oh, Argentina. Eh, excelente. y bueno, y después tenemos sucursales distribuidas por todo el país en las principales ciudades, donde atendemos tanto temas de prepago como de seguros, que es el otro negocio que tiene Swiss Medical. O sea, Excelente. resumiendo, tiene una parte de salud integrada entre el prepago y clínicas, y por otro lado tiene dos compañías de seguros, una de vida y retiro y otra de seguros patrimonial y ART. Excelente. Entonces Eh, tú de verdad realmente eres muy indicado para esta conversación. O sea, si queremos conversar ransomware y sector salud, Germán es la persona. Entonces comencemos. Antes de comenzar, si preguntas aquí por el chat o por el QA, el Q&A, ahí estaremos respondiendo. Entonces comencemos, Germán. ¿Por qué el sector salud se está viendo últimamente ser el sector más afectado por el tema del ransomware? ¿Cuál es la razón, en tu Mirá, opinión? sí, antes que eso te quería comentar que cuando yo estoy hace 4 años en Swiss Medical, y al comenzar el año 2016, alrededor de un mes y medio, dos, donde uno todavía está haciendo la transición, sufrimos un ataque de ransomware, uno de los primeros, porque los ataques de ransom fuertes comenzaron, bueno, el, el más conocido y que puso al ransom en todos los titulares fue WannaCry, pero nosotros habíamos sufrido en el 2016 un ataque del ransomware Loki, que nos afectó una de nuestras empresas. Fue bastante Mm, focalizado y tuvimos que trabajar mucho para focalizar y que no se expanda al resto de la organización, al resto de la red.
bueno, precisamente la complejidad por ahí de nuestra red, de nuestro negocio, fue un factor disuasivo y bueno, y ahí tuvimos mucha colaboración de las empresas de ciberseguridad para detectar rápidamente y tomar medidas rápidas. Pero también está, respondiendo ahora un poco a tu pregunta, en los últimos tiempos hay una fuerte, otra palabra de moda, una frase de moda que es la transformación digital. Ujú. Entonces, todas las empresas están haciendo renovaciones muy agresivas de sus soluciones informáticas, de sus soluciones de negocio, de sus infraestructuras, lo que antes eran sistemas on-premise y ahí bien cuidados dentro del data center, detrás de perímetro, de firewall, ahora son sistemas SaaS que hablan con sistemas on-prem. Entonces ahí ya los desafíos son mayores. Y bueno, uno de los motivos por los cuales ese ataque fue exitoso fue que nos agarró en una transición hacia la nube del correo electrónico, de Exchange On-Premise a Ujú. Office 365, y no fue acompañado de, de medidas defensivas del nuevo paradigma. Entonces, bueno, esa fue una de las cuestiones de los puntos débiles que tuvimos que fueron aprovechados por este tipo de ataques, que vía vector mail, Mm. como todo el mundo ve, es el principal vector de entrada. Y bueno, a partir de ahí nosotros, primero, gracias, a veces hay que darle gracias a los ataques porque ponen el foco para que el negocio escuche lo que tenemos para decir y sobre todo que nos apoye en cuestiones presupuestarias, ¿no? Que uno Sí. pueda presentar un plan para remediarlo y que sea acompañado por el negocio. Sí, y En ese ese es un tema, sentido, y ese es un tema que hemos conversado aquí, ¿no? Con Andrés y con todos los CISOs. Ujú. Tenemos el mismo problema. ¿Cómo le hacemos ver al negocio la importancia de invertir en ciberseguridad? Y la mayoría, como tú dijiste, Germán, es apenas una vez que los ataquen y ya digan, deberíamos, a ver, bueno, aquí está el dinerito, pues vaya, hágale, hágale al asunto, pero ya es un poco sí, tarde. sí, bueno, en el caso nuestro nos sirvió para poder reforzar todos los controles y trazar una estrategia. Ok, excelente. Eh, También es que el ransom año a año en todos los informes que hay va creciendo en el, en el top de preocupaciones de todos los ISOs. Y yo creo que hoy, y encima en este contexto de pandemia, eh, creo que es la principal preocupación de todos, porque no Exacto. solo ha demostrado que permite robar información o inutilizarla si uno no paga, sino que si no pagas se publica o si Ujú. no directamente te dejan inoperativo. Exacto. O sea, ese Exacto. la verdad es muy complejo. Y esa es una de las razones que leyendo todos los reportes y el enlace que compartió Andrés, dicen que una de las razones por las cuales el sector salud está siendo más atacado que otros sectores es simplemente porque el sector salud historialmente es el que paga el ransomware de manera más rápida o están Y seguros no que van solo, a pagar el ransomware. Ajá. y no solo eso, sino si miraste ahí los datos, vale $1.000 por registro, a comparación inclusive que el del sector financiero. Entonces, pues cuando tú dices, si me van a pagar $1.000, en el año 2018 se perdieron en registros médicos por ataques de todo este tipo 15 millones y se duplicó a 32 millones, como lo dice el reporte que está ahí. Y los números siguen creciendo en términos de hospitales y todos estos servicios, pues claramente que no solo es bueno que paguen, sino que es que además el precio es, pareciera como el Bitcoin, va creciendo y va creciendo y va creciendo. O sea, ahí tenemos una variable que es súper importante. Sí, el tema, a ver, el tema de pagar eh, tiene sus riesgos también, Claro, porque eso primero, nadie te garantiza que te van a dar a la llave soltar. para desencriptar.
Exacto. Segundo, que no tenés otro compromiso, o sea, cuando vas alimentando ese negocio de rescate es como el secuestro de las personas. O sea, las bandas empiezan con un secuestro, ven que el negocio funciona, que la gente paga y después se terminan siendo superbandas y también está el riesgo de la vida de las personas. Ajá, Así que Exactamente. exacto. ahora, imagino que cuando fue WannaCry hubo un hospital en Gran Bretaña que fue noticia porque pagó, porque hicieron un cálculo económico Ujú. eh, y rápidamente dijeron, bueno, eh, el, el- el riesgo de no pagar o el impacto de no pagar es más Más caro alto. que el pago en sí mismo. Y se la jugaron y le salió bien, pero nadie te da garantía de eso. Exacto. Acá, Eso es sí, cierto. acá en la Argentina no hay, este año hubo varios ataques muy conocidos. Eh, por ejemplo, en el sector gubernamental, el área de migraciones, que se robaron aproximadamente 27.000, o sea, amenazaron con publicar, si no pagaban, no pagaron y publicaron alrededor de 27.000 registros de personas que habían pasado por migraciones durante el proceso de repatriación por el contexto de pandemia. Mm. Eh, pero así casos en el sector salud acá en la Argentina, la verdad que no, con una mano en el corazón, no conozco. Okay. Eh, También es cierto que en el primer mundo, por ahí los sistemas de médicos específicos, como los monitores que mantienen vivo un paciente, están muy interconectados con los sistemas de datos, Sí, con los sistemas Así de es. historia clínica y todo clínica eso, exacto. digital, claro. Eh, Eso es algo que nosotros ya está en el roadmap, pero hoy por hoy nosotros tenemos redes separadas Okay. y el intercambio de datos es a través de firewalls. Ok, Así que, y ese es un buen punto, porque acá, porque uno de los puntos que decía este documento era sí, exactamente si se comenzaba a ver el tema del ransomware como un ataque terrorista, porque ya comienza a afectar las vidas. Ya hemos hablado acerca de en Alemania cómo alguien murió. sí, hubo un Y, caso. y comenzaron a dar un ejemplo aquí acerca, como tú dices, en el primer mundo, acá en Estados Unidos, que muchos de los hospitales ya utilizan los robots mismos para hacer las operaciones, algunas, pero eso es todo por redes. Y en la mitad de la operación, ¡pup!, se paró todo porque todo quedó sin funcionar por el ransomware. Entonces, un peligro. No dice ahí que ya se ha visto eso, pero esos son parte de los riesgos que los CISOs desde acá en Estados Unidos y en Europa pues tienen que ver, ¿no? Que les toca pagar. Pero tú dices que en Argentina y a lo mejor en Colombia no, todavía no está llegando a ese nivel de sofisticación, así se dice, de avance Sí. tecnológico. Y Pues entonces esto mira, ayuda un poco también a por qué en Latinoamérica todavía los hospitales no son blancos. pues yo diría, aquí en Colombia conozco un par de casos ya de clínicas que tienen mucho avance de la interconexión de sus unidades avanzadas en lo digital. Conozco dos, ¿sí? Que ya han venido conectando máquinas, electrocardiogramas, unidades de cuidado intensivo. O sea, que empiezan ellos ya a decir, bueno, si esto está conectado a la red, tenemos aquí un dolor de cabeza. Obviamente no son 100 clínicas, son dos clínicas y lo que ellos que son los más avanzados también ven como vamos ahí despacito. A lo mejor por ello, si de pronto se ratifica la tendencia a decir, todavía no estamos, yo no creería que no es que estemos en el blanco o no, porque sí se ha visto es prácticas inadecuadas. Recientemente en una clínica pequeña tenía era un servidor central y fue afectado y tenía era compartida la red administrativa con muchos de los servicios
no avanzados de la clínica, sino servicios básicos de operación del servidor de impresoras y cosas así. Y pues se quedaron sin ese servicio. Pero fue un ransomware que cayó como muy de accidente. Ok. Pero, pero estamos de acuerdo, el ransomware sí es un vector de ataque, ¿correcto? No, no, En Latinoamérica y totalmente. en el sector Sí, salud claro, sí lo afecta claro. mucho, como lo Sí, afecta acá en Estados Unidos y en Europa. sí. No, y de hecho, mientras que creo que, no sé si Herman se cayó, que no lo No, No, ahí veo no, está. acá, está. acá estoy. Sí, que yo estaba diciendo que hace como 2 semanas estuve hablando preciso con un CISO de una clínica que me estaba pidiendo que si le podía ayudar a buscar unos reportes porque ellos tenían que hacer como un ejercicio interno de mostrarles unos vectores de amenaza, porque ya les dieron el espacio, porque Ok, se les preguntaron, bueno, ¿y esto qué? ok, Entonces él me llamó y me dijo, yo sé que tú eres el propio de los datos, a ti te gusta mucho eso, entonces buscando parte también de esta empresa que se dedica a hacer reportes en el sector salud solamente. ok, Y eso fue una de las cosas que, definitivo, para ellos sí está en el ok. vector. O sea, un vector de ataque que se está Sí, empezando a ver, ya está. sí, uno de los links que compartieron hace una analogía muy interesante entre, por ejemplo, el distanciamiento social para evitar que la enfermedad se esparza rápidamente, lo comparan con la segmentación de redes, que es lo Exacto, que estábamos hablando Ujú. ahora, está exacto. muy bueno. Eh, Y eso está muy interesante. Lo voy a tomar para cuando uno habla con la alta dirección y peca de ser muy técnico, estos ejemplos son buenísimos. Sí, a, Buenísimo. a mí me pareció interesante y para los que no han, pues, obviamente no han leído porque no hemos compartido esos enlaces o lo estamos compartiendo ahora, sí, hacen una analogía de cómo protegerse de ransomware, pero haciendo una analogía a cómo nos protegemos de COVID en estos momentos y el tema de Sí, distanciamiento con segmentación, el tema del monitoreo en COVID que siempre nos estamos chequeando, entonces el tema de controles para medir el IOC y todo eso. Aquí hay un comentario de John Ruiz. Dale, Andrés. Ah, sí, John dice, tengo unos clientes que son clínicas que han presentado ataques de ransomware. En un caso, por medio de un PC conectado a un equipo médico que enviaba las imágenes por internet, se infectó y llegó a la red interna. Es muy similar al caso que estaba contando. Efectivamente, Exacto. esas son de las cosas que están pasando. Por eso, disculpa, Y por no, eso el tema, lo que dice Germán ahora, el tema de la segmentación es muy importante. exactamente. Tener eso segmentado ¿Sí? no puede minimizar Sí, el sin embargo, sí habría que hacernos la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo esa segmentación va a ser? Pues porque como bien lo dice, Herman lo pone muy bien. La transformación digital va a hacer que muchos de esos muros desaparezcan. sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. La transformación digital es innegable que la transformación le está llegando al sector salud de una manera y más con la pandemia. O sea, la pandemia ha acelerado que el sector de salud necesite de la tecnología para poder seguir atendiendo sus servicios, Pero seguir. ahí sí, la donde tengo una telemedicina. pregunta. Ahí donde tengo la pregunta Sí, a Germán. Entonces, este cambio de la transformación digital y la necesidad de tener más y más tecnología, depender más y más tecnología, está haciendo lo más fácil para los CISOs en el sector salud, entonces, conversar el tema de la importancia de ciberseguridad y, y- y que tenga más presencia, más importancia dentro de la organización. Sí, mira, en nuestro caso, el área, tenemos una ventaja, que es el área de seguridad, que fue creada ya hace muchos años, y la creó el actual CEO de la compañía. Okay. O sea que si él fue el creador, no tengo que ir a explicarle cuál es la importancia exactamente. del área. Así que desde ese punto de vista es un lujo para, para mí como CISO tener un reporte casi directo a una persona que fue la que creó el área. Eso por un lado. Respecto el tema de la transformación digital y todo lo que ocurrió, bueno, al principio de la pandemia circuló unos memes que preguntaban qué era lo que había acelerado la transformación Ajá. digital, si el CIO o el CEO o el COVID.
y todos votaron que fue el COVID. Ese. Entonces, rápidamente las empresas tuvieron que empezar a dar soluciones a sus clientes. En el caso nuestro, nuestros clientes iban a nuestras clínicas a consultas de guardia, consultas de consultorio programadas, con turnos. Y estoy hablando de cosas simples, no estoy hablando de operaciones programadas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí la telemedicina fue un factor fundamental. Telemedicina. Ese es En otro tema. ese, sí, en ese caso, nosotros ya teníamos un sistema de telemedicina implementado hace 2 años y venía con un uso, digamos, se podría decir, módico, 400, 500 casos. La última métrica sí que vi del pre-pandemia fueron los números de febrero, que acá en Argentina todavía no había explotado la pandemia, y más o menos unos 500 casos. En marzo escaló a 3.000 casos y en abril a 11.000 casos. Entonces ahí hubo que el negocio vio que no escalaba con la tecnología armada y rápidamente se integró un tercero que tenía una solución ya armada de telemedicina de nube. Y bueno, y ahí obviamente los desafíos para el área nuestra es estar del minuto cero cuando esos proyectos nacen. Porque si uno se entera el día anterior de que van a salir en producción, Ya muy no hay tarde. no hay mucho para hacer. Exacto. Exacto. Entonces, eso logra tener un área de seguridad, de ciberseguridad, que el negocio la tiene muy en cuenta para todos los proyectos. Y es lo que venimos hablando con Andrés y aquí con el grupo, todo, casi semanalmente, ¿no? La, la necesidad de integrar ciberseguridad como parte del negocio. Y desde el principio, Desde el como bien lo principio, como dice dices, Germán, que, hay es que que estar es ahí súper clave. porque si no estamos hablando acerca de Shadow IT. Y Shadow IT ya es otro problema completamente diferente, pero que no se pone mucha atención. Germán, hace 2 semanas tuvimos un invitado especial y conversamos exactamente acerca de ransomware. Y esta persona nos comentaba que el ransomware de hoy, moderno, ha evolucionado. Ya sabemos que todos los ataques han evolucionado. Anteriormente, el ransomware te agarraba y rapiditamente te encriptaba todo. Iba, agarraba lo que más que podía y encriptaba toda la información. Pero él dice que ahora ya no, que el ransomware ahora te ataca y se queda dormido obteniendo mucha información. La mayoría, un IOC o algo de compromise. Y una vez que tenga toda la información suficiente acerca de tu entorno y entornos de terceros y todo eso, entonces ya comienzan a hacer el ataque. Pero ya tienen mucha información que lo hace muy difícil erradicarlo como era anteriormente. ¿Cómo hacen, especialmente en el sector salud, para hacer eso? El sector salud invierte en monitoreo, invierte en sistemas avanzados, cosas así. Sí, muy buena la pregunta. Nosotros ya desde el año pasado empezamos a ver un crecimiento exponencial y es como decimos acá, cuando las balas empiezan a picar cerca, uno ya no... A ver, yo siempre digo, y lo escuché, no es una frase mía, la escuché en Estados Unidos, me acuerdo, en un evento de seguridad, que el speaker decía que había dos tipos de empresas, las que Iban a ser fueron atacadas. atacadas y las que no saben que fueron atacadas. Eh, entonces, y también había una estadística fatal que decía que las empresas se enteran que 260 días, más o menos era el promedio, en que detectaban el compromiso. Y yo creo que en 260 días el compromiso no va a ser pequeño.
y el impacto tampoco. En el Y, caso, y sí, te digo los números nuevos ahora, de acuerdo a Ponemon, 197 días 197 para, días. para detectar, 60 vamos mejorando. y 67 días para mitigarlo. Sí. 67 días para mitigar. Hay empresas que no soportan, o sea, dejan de existir con un día de no operar. No sé, Exacto, una, exacto. un e-commerce, no creo que dure mucho si tiene que estar 67 días sin operar. En el caso nuestro, nosotros el año pasado empezamos a ver que todas las herramientas que teníamos de detección a nivel endpoint y a nivel tráfico malicioso en la red, estaban mirando una película de hace 5 años. Entonces, y en los últimos años han aparecido, han nacido compañías nuevas, startups, que tienen modelos muy, se apoyan mucho en la matemática, en la inteligencia artificial, eh, y, y bueno, la verdad que, no sé si se puede, de hecho, creo que hay una que está atrás tuyo, que es Darktrace, Ujú. Sí. así que de paso quedo bien con auspiciante. Dark Trace. Eh, nosotros hicimos una prueba de concepto de Darktrace el año pasado, pusimos una caja en nuestro data center Okay. y dijimos, wow, hay un montón de... Entonces lo que hacíamos era, mirábamos el compromiso en Darktrace y veíamos en la consola de nuestro antivirus y decíamos, acá está pasando algo raro. Entonces, bueno, a raíz de eso dijimos, bueno, vamos a reformular la estrategia y tenemos que apuntar primero en mejorar la detección, la visibilidad y tercero en mejorar en la respuesta. Que creo que uno de las analogías que hacía el link que me enviaste la nota también hablaba del tema de respuesta, Exacto. que es ir a buscar y detectar, o sea, detectar sería hacer el test de COVID para ver si Ujú. es positivo, porque ese es otro tema. Bueno, nosotros el año pasado hicimos pruebas de concepto con Darktrace, hicimos pruebas de concepto con esa nueva generación de antivirus, y por un lado te dan una visibilidad que uno no tenía, pero por otro te suben el nivel de falsos positivos. Entonces uno empieza a recibir alertas y bueno, llega la primera alerta y todo preocupado va a la consola, se conecta al equipo, le hace un escaneo, ve si hay una máquina, si hubo movimiento lateral, bueno, todo lo que explican los playbooks para estos casos. Y al final del camino estuviste un día revisando indicadores de compromiso y todo y decís, y llegás al dueño de la aplicación y dice, no, esta es una aplicación que hace así, así, y se Normal. conecta con este sitio Sí. y bueno, falso positivo. Y estuviste un día bueno, otra realidad es que los equipos son pequeños. Acá en la Argentina, como creo que en cualquier otro lado del mundo, los bancos, al ser los que más invierten en seguridad, son los que mejor pagan, y después están las fintech, que hay una Mm, revolución de fintech, dos e-commerce como Mercado Libre, entonces hay una guerra de recursos y es un no tema. hay recursos para todos, hay un déficit de recursos Wow. impresionante. Entonces uno empieza a desconfiar de las alertas y desconfiar de las alertas es el peor error que uno puede tener. Entonces, como el equipo es limitado, este año lo que hicimos fue contratar un servicio de SOC externo, que es 7x24, que era otra de nuestras falencias. Nosotros teníamos una operación de día, pero de noche nadie miraba lo que estaba pasando. Y si nosotros estamos en América, cuando nosotros estamos durmiendo, un ruso, un chino, un Está coreano despierto. está despierto y pegándote por todos lados. Entonces, y te enterás al otro día a las 9 de la mañana. Y por ahí te enteraste tarde. Si estás de Entonces, buena. sí, nosotros uno de los Sí, pasos que dimos fue ese, contratar un SOC externo, mejorar el nivel de correlación de los eventos
porque un evento en sí mismo, no sé, acá nosotros decimos, bueno, si viene un animal con 4 patas moviendo la cola y ladra, es un perro. Bueno, eso sería el equivalente a correlacionar varias cuestiones, varios incidentes de seguridad para ver si están relacionados, si es un incidente serio o es un falso positivo. Lo otro que hicimos fue, que medio obligado por la pandemia, es reforzar los controles de comportamiento de usuario, porque al tener los usuarios conectándose desde equipos que no son gobernados, en la mayoría de los casos, o gestionados por el área de IT, y nosotros tenemos un mix de aplicaciones on-premise y aplicaciones SaaS. Entonces, poner el foco en aplicaciones SaaS. Ahí, bueno, reforzamos la campaña de doble factor, múltiple factor de autenticación. Hicimos algunas políticas de baneo de IPs de otros países, porque se supone que si estamos en pandemia, la gente no está viajando y se conecta desde España, de Italia, desde Brasil. O sea, no hay vuelo, está toda la gente en la Argentina. Entonces, empezamos a hacer ese tipo de políticas de baneo de georrestricciones, por ejemplo. Y después otras cuestiones que hicimos fue reforzar el manejo de identidades privilegiadas, automatizando el acceso con herramientas que ya teníamos y estuvimos reforzando con más políticas. A ver, hicimos un montón de Todas las cosas. básicas. Claro, bueno, eso es lo básico de cualquier CISO, es ir a lo básico. O sea, Exacto. Un término futbolero, vos le pedís al arquero que ataje las fáciles, no las que van al ángulo, pero que no se haga los goles en contra. Entonces, si no haces lo básico, te estás haciendo goles en contra. Entonces, tener una buena gestión de inventarios, tanto de hardware como de software, segmentación de red, detección de amenazas, múltiple factor de autenticación. Bueno, ahora, son todas, la seguridad hay que verla como una cebolla, son todas capas de la cebolla, pero no existe, eso es algo importante, yo siempre transmito a la alta dirección, es que no existe la seguridad total. O sea, no, exacto. Vamos a seguir invirtiendo, es una mala noticia para ellos, pues van a tener que poner más dinero, pero nada garantiza que no suceda un ataque. Es cuestión de hacérsela un poquito más difícil. Exacto. Entonces, estamos hablando acerca de monitoreo, conocer tu entorno para eliminar los falsos positivos, reforzar controles utilizando soluciones como multiple factor authentication, multi-factor authentication, y el tema de privilege access que estamos hablando, segmentación de la red, estamos hablando, como decimos de nuevo, el tema básico. Muy interesante porque eso es lo que venimos conversando en los últimos 3 o 4 sesiones de Conversando Concisos, ¿correcto? Hablamos acerca de fraude, que no tiene nada que ver, que fraude es todo, no solamente ciberdelitos. Hablamos acerca del ISOC inteligente, la nueva generación de SOCs, que es lo que tú estás hablando, Herman, que tiene que estar sí o sí monitoreando para que, de nuevo, para reducir el tiempo de detección, porque 197 días para detectar que nos atacaron en mucho tiempo. Entonces, sí. Ese es un tema, y eso lo único que podemos hacer es eso en estos momentos, porque... Sí, otra palabra clave es la automatización. Automatización. Porque uno puede tener el mejor SIEM, el mejor firewall, pero los indicadores de compromiso hay cientos todos los días. Entonces, si uno tiene que cargar uno por uno a mano, o detectar un compromiso, tiene que informar al resto de los dispositivos y hay que ir hacia la automatización, sin duda. Y eso es lo que yo tenía aquí, la pregunta, AI y Machine Learning, entonces claro. Ya es un requisito, ya no deseamos estudiarlo, no, deben comenzar a considerar la implementación de esas soluciones en nuestros entornos.
Sí, Por sí. el, Hoy, también por el hoy tema que tú todas dijiste, tienen. el de los recursos, el tema de los recursos, porque si no Sí, tienes 100, no tienes 100 personas para revisar el SOC, el AI te puede ayudar mucho sí. en esa situación. Sí, sí, otro punto importante es que, bueno, nosotros estamos trabajando en la implementación, es y creo que también lo mencionaba el link, trabajar también no solo en detección, sino en respuesta. Y hoy las soluciones de seguridad de endpoints modernas tienen la parte de detección, pero también la parte de respuesta. Poder dar respuesta cuando yo detecto que hay un endpoint comprometido, poder aislarlo de la red rápidamente. Y algo muy importante relacionado con eso, que también estuvimos trabajando este año, es nosotros llevamos nuestros controles de seguridad que antes eran on-prem hacia la nube. Hoy todos los endpoints de nuestra red están reportando a la nube, mandan toda la telemetría hacia la nube. Y lo que estamos trabajando ahora es en complementarlo con una solución gestionada de EDR, Wow. de Endpoint Detect and Response, que permita rápidamente tomar medidas cuando hay un compromiso Detectado. de un endpoint. Y aislarlo de la red, apagarlo, bueno, Wow. todo un playbook Hay una, completo. aquí tienes has suscitado una pregunta bien interesante de Caterín, que me parece que es para Hernán, de hecho. Voy a Sí, sí, leerla claro. así tal cual. De acuerdo con su experiencia, Hernán, ¿qué estrategias considera como factores críticos para sensibilizar a la alta gerencia en invertir en ciberseguridad en el sector salud, que es un sector 24/7? Me parece que la pregunta eh, muy al lugar. Sí. Entonces, ¿tú qué podrías? ¿Qué recomiendas? Sí, algo muy importante, que igual lo iba a comentar, pero esta pregunta creo que da lugar, es el factor humano es importantísimo. O sea, lo que acá le decimos capa 8, que es el ser humano que está adelante y al que las amenazas de los vectores de ransomware van dirigidos, Mm, hay que entrenarlo, sobre todo en este contexto que está trabajando remotamente, en la mayoría de los casos. Acá en Argentina todavía la gran mayoría de las empresas están con sus empleados de manera remota. En el caso nuestro tenemos un mix porque obviamente todo el personal de las clínicas está trabajando, pero todo el personal más administrativo no. Bueno, ahí lo fundamental es hacer muchas campañas de concientización. En el caso nuestro, y se lo recomiendo a todos, en el caso nuestro armamos un canal de ciberseguridad dentro de la plataforma de videos corporativa e hicimos una campaña muy fuerte vía mail, vía WhatsApp, vía Teams, de todo ese material. Eso lo hicimos durante octubre, que es el mes de la concientización. Ciberseguridad. Sí, y a principios de noviembre hicimos un ethical phishing controlado nosotros somos una empresa de alrededor de 11.000 usuarios, 11.000 colaboradores. Y lo hicimos tomando una muestra de 1.000 usuarios y con campañas bastante reales, pero enfocando en lo que tendrían que haber detectado. Y bueno, con ese informe fuimos a la dirección para decir, tenemos un problema. La gente no está preparada 100% para detectar este tipo de amenazas. wow. No, nosotros, en nuestra estrategia de seguridad, lo más importante para nosotros es tener las amenazas y hacer los controles de amenazas lo más lejos posible de nuestra red, o sea, en el cloud. En el caso nuestro, no quiero ser demasiado técnico, pero todos nuestros dominios MX apuntan
a la nube de la empresa que nos da el servicio, y ellos hacen toda la limpieza de spam, malware, phishing, ransomware, utilizando inteligencia artificial, machine learning, firmas, web reputation, digamos, toda la batería de herramientas que hay. Ahora bien, no te garantizan, mira, el 100% Claro. de los mails va a quedar acá. Y los que pasan, tenemos una segunda capa que es la de seguridad de nuestra plataforma de correo en la nube, de Office 365. Después una tercera capa que es detección de tráfico malicioso en red. Y ya la cuarta etapa es el endpoint. Y detrás de ello está el ser humano. Entonces, si logró pasar todas esas capas, que puede ser, por lo menos lo que yo quiero es que el ser humano, el usuario, sepa reconocer cuando un mail es malicioso o es un ransom, phishing, o es un phishing, que es lo mismo que un phishing, pero vía telefónica. Así que yo recomiendo eso, hacer un ejercicio de sacarse una foto de cómo está la concientización, medirla y informarlo. Siempre es bueno llevarle el mensaje, y el mensaje a las personas que toman la decisión financiera no tiene que ser un mensaje técnico, tiene que ser un mensaje en lenguaje de negocios. Esa es una habilidad que los ISOs tenemos que Que desarrollar, tener. porque la técnica uno supone que si llegó hasta acá, mal, mejor o peor, algo sabemos del tema, pero la otra es algo que no te enseñan en la universidad y uno la va aprendiendo con la experiencia. Entonces, Herman, has dicho muchas cosas muy interesantes. Todo lo que han hecho en el trabajo, que es para el tema de pues, por la protección, enfocado en el uso, porque básicamente es enfocado en el usuario. Todas estas herramientas son para enfocarse para que el usuario no sea la primera ni la última pestañita de seguridad, digamos, ¿no? La última capa de seguridad. Eh, y veo que estás utilizando muchos terceros. Entonces, la pregunta que te tengo, enfocado en, digamos, en esa protección que han hecho para protegerse de ransomware, phishing y todo, ¿están creando otro asunto con el tema de terceros, riesgos de terceros, porque están comenzando a ser muy dependientes de terceros? Eh, Sí, entonces, como CISO, uno cómo hace, uno mueve los huevitos de por aquí, los coloco acá, pero ahora tengo que proteger este otro que se me abrió. ¿Cómo manejan los CISO, especialmente en el sector salud, esos problemas? sí, bueno, es un big, es un problema bastante grande. Exacto. A ver, nosotros a todos los terceros bueno, que trabajan con nosotros, primero lo formal, son acuerdos de confidencialidad, todo lo que se firma en papel, pero que no te garantiza nada. Mm, Ahora estamos empezando a hacer assessment de seguridad okay. y viendo herramientas que hacen esos assessment por uno. Okay. Y además es un assessment, hay herramientas muy interesantes que hacen assessment no sacando la foto hoy, sino que ya tienen una historia o sea, uno dice, bueno, voy a trabajar Con con X, Y, Z, Acme, con sí. el proveedor Acme. Ajá. Entonces, en el sistema uno carga el dominio de ese tercero y Mm, la herramienta empieza a buscar, hace una línea de tiempo hacia atrás y busca qué, qué compromisos tuvo, qué configuraciones okay. expuestas tiene, hace todo y le da un score. Okay. Y después ese score lo compara con la industria. Entonces hay un score para industria financiera, una industria de salud, una industria Ah, tecnológica. Bueno, está bastante interesante. Te interesante. da una especie de fotografía con quién estás trabajando. Ahora, después de eso, nosotros, todos los terceros que trabajan con nosotros,
tienen accesos por túneles VPN y ahí hacemos postura de Monitoreo, seguridad. control, ok. Sí, Ok. vamos, ponemos toda la carne al asador ahí. Ok. Pero bueno, a ver, si el tercero tiene un empleado infiel y tiene accesos, lamentablemente, sobre todo en estas latitudes, o sea, el caso de Target ya hace varios años eh, Sigue fue, siendo el fue- ejemplo. fue siempre el ejemplo, es un tercero que mantenía el aire acondicionado Exacto, de los exacto. stores. Entonces, la verdad que, como dije antes, es seguir poniendo capas. Okay. ¿Tú qué haces? Tú haces en estos momentos, ¿qué es lo que vimos? ¿Cómo lo que llamamos eso, Andrés? Lo que las empresas que nos acompañaron en el Tactical Edge en septiembre, donde hacen análisis de riesgos, pero ¿cómo es que es la cosa? Simulación de Pen- ataques. Pentesting, Ah, Ustedes, ok, hacen. ya, pentesting. ustedes hacen eso como Pero parte más que del, pentesting, exacto, más que el no, es pentesting simulación de es ataques. simular, hacer una Red simulación. Team y Blue Team. Red teaming, blue teaming, purple teaming, cosas Tarea así, con. exacto. Sí, Sí. sí, estamos, lo tenemos en el radar. Okay. Es algo que tenemos ahí en el to-do list. Eh, Pero yo tengo una pregunta, porque yo escuchándote estaba pensando y he estado como reflexionando mucho. O sea, tú tienes en el radar, por lo que veo, muchas cosas de lo que seguro se van a enfrentar como desafíos. Y a mí sí me gustaría de pronto que me compartieras en tu visión, ¿cómo ves el ejercicio ese de interconectar máquinas que sujetan la vida mm, a un ambiente digital que digamos que de alguna manera, pues porque eso es lo que va a pasar, sí, en tu y de nuevo, realidad los va a pasar hospitales. como lo he Y, comentado acá. y ese es un Ma- tema muy importante porque no hay Claro, ningún otro, no hay ningún otro pues, digamos, mercado, ¿no? O industria que tenga que ver con la vida, como el sí. sí, sector salud. Entonces, eso es muy importante. sí. Pues tal vez este es el Mira, que más Ujú. duro está. ¿Sí? sí, a ver, nosotros tenemos ya sistemas, todavía no están interconectados los sistemas eh, que mantienen a un paciente con vida. Eh, sí tenemos interconexión con sistemas de imágenes, sistemas de estudios clínicos, Mm. eh, radioimágenes. Bueno, ese tema puntualmente se está comenzando a hablar dentro de la empresa y están viendo distintas soluciones. A ver, nosotros tenemos tecnología de punta en las empresas, o sea, perdón, en las clínicas. Cualquier clínica nuestra tiene el mismo equipamiento médico que una clínica en Boston, en New York. Ujú. En ese sentido, o sea, uno cuando está entrando, yo lo puedo decir por experiencia, porque estoy con unos temitas con la rodilla y me hicieron una resonancia y cuando estaba entrando adentro del resonador y es un equipo que habla alemán. Ok, O sea, estaban todos los cartelitos en alemán, no quiero decir la marca, pero claro. eh, o sea, eso va a terminar ocurriendo. Ahora, lo que yo llamo, cuando yo vengo de mi anterior vida fue en empresas industriales que tenían sistemas SCADA. Oh, Entonces es yo, otro pero tema. Ah, sí, entonces los sistemas OT. Entonces cuando entré acá dije, esto es el SCADA de la medicina. O sea, todos esos así es, equipos, tal cual, tal cual. pero no, con la diferencia que no hay redes de PLCs, sino que son equipos que en sí mismos son un supercomputador, con su sistema operativo, embebido, mantenido por el fabricante en muchos casos. Son un montón de desafíos. Yo lo veo como el principal tema que tenemos de acá para adelante, el principal desafío en el caso de la medicina. Va a llegar. Va a llegar. Nosotros lo que Eh, estamos haciendo es
preparar todo el escenario para que el día que llegue nos encuentre lo mejor preparados posible. Hay otro tema que estabas tocando ahí, y es el tema de este OT, pero el tema de IoT médico es muy importante. Es muy importante. Y eso es otra capa que también tienen que asegurar, ¿correcto? Eso es algo que no existe en otras industrias. ¿Cómo están lidiando con eso, con el medical IoT? Sí, nosotros a ver, no tenemos expuestos los sistemas IoT. Mandan su información a un sistema interno por red separada, en una red separada, y ese Segmentación de sistema es red el que se básica. encarga Ok, de, ok, tiene como una consola donde muestra toda la información. ok. Es un ERP conocido de 3 letras. Ok, no, perfecto. Pero, pero o sea, toda la parte de mantenimiento y todo está dentro del módulo de mantenimiento, se está integrando al módulo de mantenimiento de ese sistema. Pero lo que sí vemos que está empezando a ocurrir y pasó en esta pandemia es, por ejemplo, nosotros teníamos el sistema de telemedicina. Cuando lo pensamos, el médico que atendía la telemedicina lo hacía dentro de nuestros centros médicos, en un ambiente preparado, con la gráfica, como para que la cámara muestre a un médico con el logo, y Sí, como si sí. fuera, o sea, para hacer lo más posible que estuvieran en un consultorio. Con la pandemia, esos médicos dijeron, si no hay consultorios no voy a ir a la clínica, denme acceso a mí por internet Mm, para atender telemedicina. Bueno, y ahí, como todo en esta pandemia, todo para urgente, encontramos una solución muy interesante a través del servicio de Workspaces de AWS para workspaces, ok. Workspaces. Ujú. Y entonces configuramos VDI seguros dentro de nuestro tenant de AWS, y los médicos se conectaban directamente desde su casa con postura de seguridad, doble factor de autenticación. Interesante eso. Entonces se vio una necesidad de negocio del hospital. ¿Qué tan rápido conversaron contigo, con el área de ciberseguridad? Porque al principio eso tiene que ver con tecnología, la Sí, comunicación, nosotros tenemos un área específica, una gerencia específica de sistemas informáticos médicos, en las cuales, bueno, hay un gerente, un CIO, y además mucho del equipo que trabaja ahí son médicos. Acá en Argentina el hospital italiano tiene una especialidad. O sea, los médicos cuando terminan la carrera después tienen que hacer una residencia, pediatría, neonatología, eh, cardiología. Bueno, hay una informática médica. Entonces, nosotros tenemos muchos médicos informáticos ¿Ve? que eso es espectacular, porque ellos por un lado tienen el Buenísimo. conocimiento de que son médicos y por otro lado tienen el conocimiento de la tecnología. Entonces es una combinación ideal de... Tienen los famosos champions ya built in. Exacto, son como champions, Excelente. pero, pero sí, sí. Pero Y bueno, eh, nosotros trabajamos muy en equipo con ellos. Ellos, previo a la pandemia, creo que unas últimas reuniones así, era el desafío un proveedor estaba presentando un proyecto de cómo conectar el equipo de anestesia que están en los quirófanos para que vaya todos los datos del paciente, los vaya actualizando en la historia clínica. Y todo eso lo tiene que hacer a través de una especie de API Manager, pero muy específico de medicina. O sea, tiene que leer el protocolo que viene de esos equipos, transformarlo en el protocolo que entiende el sistema de historia clínica digital. Y fue una de las últimas reuniones, creo, presenciales. Después vino el blackout. Sí, claro. Wow. Pero bueno, y todo eso es conducido por un equipo especializado.
el médico que está explicando eso es que pertenece a la gerencia de sistemas, es un médico que operó o que fue anestesiólogo, o que ahora se dedica a otra cosa. Ok. Espectacular. Pero bueno, esa es nuestra Claro, experiencia. Claro, y el mensaje sí. ahí comenzamos con la lista al principio, que hay que ser parte del negocio desde el día cero, eh, no con un día antes de que te avisen, mira lo que estamos haciendo porque ya es muy tarde. Perfecto, no, creo que nos quedaron muy buenas lecciones porque se nos acabó el tiempo. Ujú. Aquí el tema, definitivamente el tema de segmentación de la red es muy importante. Y eso lo venimos hablando hace muchos años, pero segmentación de la red ayuda mucho con el tema de controlar, mitigar el riesgo de ransomware. El monitoreo muy importante. eh, eh, reforzar La respuesta. controles, reforzar controles y el tema del factor humano, concientización. O sea, estamos hablando de todas las básicas, no hay. Pero la última, en 2 minutos, una respuesta concreta, hermano. ¿Por qué crees tú, en tu experiencia, que el sector salud es el que está siendo el más atacado por ransomware? A ver, En resumen. sí, en países muy avanzados, porque como lo dijimos, pueden, es como una extorsión muy fuerte porque está en vida, la vida del paciente está en riesgo. En países, y el otro, el robo de datos médicos reditúa más que incluso el robo de datos de tarjeta por temas de imagen, impacto de imagen. No sé, la historia clínica de una celebrity debe cotizar bastante fuerte. Entonces, yo entiendo que es por ahí. También el tema que está menos preparado porque históricamente incluso no tienen áreas dedicadas de seguridad. Entonces, antes de atacar un banco que sabe que tiene un área fuerte de ciberseguridad, pese a que no son inexpugnables, pero dicen, bueno, ataco al más débil. Yo pienso que, de esas deben ser las principales razones. Okay. Perfecto. Bueno, Herman, de verdad, muy agradecidos por tu tiempo. Sí. Muy interesante la conversación. Nos damos cuenta que Swiss Medical Group está a un nivel bastante maduro en el tema de ciberseguridad. Lo tienen bien claro, ¿no, Andrés? Pues sí, por lo menos, exacto, están jugando con una visión hacia lo que se viene y eso es Exacto. súper, súper clave. Exacto, muy, muy interesante. Entonces, Germán, muchas gracias de verdad por tu tiempo. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. La invitación es la próxima semana. Tenemos el famoso micrófono abierto, así que comiencen a Abierto, pensar qué tema les gustaría que que conversáramos conversemos. ese día. Envíenos un correíto y nos avisan. Y la invitación para que nos acompañen en el CISO Latin Summit. Hay cupos adicionales, así que pueden registrarse y reservar su cupo. Germán, de nuevo, muchas gracias, muy agradecido No, por tu muchas tiempo. gracias por la invitación y un placer haber compartido con ustedes esta Excelente. experiencia. Saludos a todos los amigos allá en Bien. Argentina y en toda Latinoamérica. Chao, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.